del Espíritu Santo, que nos dé la revelación necesaria que necesitamos para fortalecer nuestra fe y consolidar nuestro peregrinar en esta tierra, en los caminos de Dios. Gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más y te pedimos mucha bendición para la familia de la Iglesia Sal y Luz a las Naciones. Bien, buenos días. Jaritos, buenos días. Harold y Gloria, buenos días. Carolina, qué alegría que estés con nosotros en el día de hoy. Eres bienvenida. Amén, buenos días para todos. Buenos días. Jessica, bienvenida. Tenemos Dana, bienvenida. Realmente siempre es una bendición estar compartiendo la palabra de Dios. Yo le agradezco mucho a él por la vida de cada uno de ustedes, por el privilegio que nos da. Nos está escuchando. Por el privilegio que nos da Dios de servirlo y en especial poderle servir a personas tan especiales como son ustedes. El tema que nos convoca en la mañana de hoy continúa siendo el estudio de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, para quienes nos acompañan hoy por primera vez, pues queremos comentarles que venimos haciendo un estudio del libro de los Hechos para ver qué tienen ellos que enseñarnos a nosotros como cristianos en el día de hoy. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, nos vamos al libro de los Hechos, el capítulo de los 8 del libro de los Hechos, del 14 al 25. Y dice así: los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se habían recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Y al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Y les dijo: denme también a mí este poder para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Al oír esto, Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo si crees que el don de Dios puede comprarse. Tú no tienes nada que ver en este asunto porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Por lo que veo, estás en manos de la amargura y la maldad. Simón respondió, rueguen por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Nuestra primera parte del día de hoy son los apóstoles apoyaban el trabajo misionero. Cuando yo estoy hablando aquí de misionero, me refiero a los apóstoles que estaban inicialmente compartiendo el evangelio. Hechos 8, 14 al 16 nos dice que los apóstoles estaban en Jerusalén, ¿cierto? Y que ellos se enteran de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios. Y ahí es cuando envían a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían bautizado en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo.
Bueno, el misionero es la persona que ha asumido la misión de difundir el evangelio para que otros conozcan el nacimiento, la vida, los milagros y la resurrección de Jesucristo. Los apóstoles difundían las enseñanzas de Jesús con la intención de que otros reconocieran que en realidad Jesucristo era el Mesías, ¿cierto? Que él había venido por el pueblo de Israel. O sea, él había sido el Salvador enviado por Dios para liberarlos. En aquel tiempo, pues no habían sido escritos aún los evangelios. Los evangelios son los 4 de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por supuesto tampoco estaba escrito el resto del Nuevo Testamento, que son las cartas paulinas, las cartas generales y el Apocalipsis. De estos 4 evangelios, se considera que el último que fue escrito fue el Evangelio de Juan. Se dice que este se escribió más o menos en un periodo de 100 años que corresponden a los 50 últimos años del primer siglo y los 50 primeros años, del segundo siglo. Los misioneros que siguen la tradición de los apóstoles continúan yendo a los lugares donde otros no han ido para conquistar a personas para Cristo, o sea, ganar personas para la fe cristiana. Dentro de los diferentes ministerios que da el Espíritu Santo está este. Así que ser misionero es en realidad un llamado divino que uno recibe para cumplir una misión específica en el cuerpo de Cristo, de ir a llevar a otros el evangelio. Ahora bien, hoy en día cuando nosotros estamos hablando de los misioneros, nos estamos refiriendo a los cristianos que son enviados a lugares en donde habitan personas que profesan otra fe, con la intención que ellos conozcan el evangelio y se conviertan a la fe cristiana. Una de las cosas que hacían los apóstoles era que apoyaban el trabajo. Lo que nos dejan básicamente los apóstoles son unas pautas de comportamiento para que nosotros las podamos seguir. Y es hermoso ver cómo unos se apoyaban a otros. Y aquí debo hacer ese énfasis en un trabajo compartido, porque tenemos que tener muy claros que la misión no es de unos pocos. Jesús dijo a sus discípulos, y ahí nos vamos a ubicar en Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto que Jesús les dijo a ellos es extensivo a todos los creyentes. O sea que todos los que están aquí, ¿cierto? Los que están esta mañana aquí escuchando, pueden que nos lleven años de formación teológica, pero ¿saben qué? Lo que sí estoy segura es que conocen lo más importante, y es el mandamiento en que se resume toda la ley. Esto está en Mateo 22, 37 al 40. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante y más grande de la ley, su respuesta fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y los profetas. Y también, de hecho, si está aquí, usted ya ha hecho su confesión de fe. Romanos 10, 9 al 10. Si confiesas, si confiesas, si confiesas, revisa. Revisa eso, por favor. Perdón. Ya.
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Así que usted, si usted se da cuenta, usted tiene lo más esencial para empezar a compartir. Además, puede también echar mano de las cosas que usted ha vivido, de su testimonio, ¿cierto? En cuanto a las maravillas que Dios ha hecho y hacía a diario en su vida. Y yo le aseguro que si usted se pone a pensar en eso, usted tiene muchísimas cosas que contar. Los apóstoles se enteraron de que en Samaria ya habían empezado a escuchar el evangelio. Recordemos que hace 15 días estábamos hablando de Felipe, quien inició a compartir las buenas nuevas del Señor fuera de Judea. Así que lo que hicieron los apóstoles Pedro y Juan fue llegar a apoyar la labor que se había iniciado ya en ese lugar. Eso implica que es necesario estar reforzando las enseñanzas en quienes ya han escuchado el evangelio. O sea que la iglesia realmente debe hacer dos trabajos. Por un lado, están quienes ya escucharon, pero que necesitan de un acompañamiento para continuar creciendo en el conocimiento de las escrituras. Y por otro lado está ese trabajo misionero a quienes nunca han escuchado el evangelio y necesitan conocerlo. La vida del creyente no se divide como en la vida sacra y una vida secular. La vida del creyente debe reflejar en todo momento la escritura. O sea, si usted está orando al Señor, es igual que si usted está trabajando en una empresa, porque todo lo que usted haga lo tiene que hacer para Dios. Así como nos lo enseña el apóstol Pablo en la carta de Colosenses. Vamos a Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente, porque ellos saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces, todo lo que usted haga en su vida, donde usted esté, tiene que hacerlo bien, porque usted finalmente es un embajador del Señor. Hay que orar para que otros reciban el Espíritu Santo. Fíjese que entre Felipe, Pedro y Juan, ¿cierto? Terminan haciendo básicamente un trabajo complementario. Pues lo primero que hizo Felipe fue compartir la palabra. Y las personas salieron corriendo, fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasó? Ellas no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Así que cuando llega Pedro y Juan, lo que llegan es a hacerse en posición de manos para que ellos recibieran el bautizo del Espíritu Santo. Las escrituras nos enseñan con esto que existen dos bautizos. Está uno que se realiza por inmersión, ¿cierto? Y se realiza como señal de arrepentimiento y fue que el que estaba practicando Juan el Bautista. Vamos a ir a Mateo 3, 11 al 12. Decía Juan el Bautista: a decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Fue también Juan el Bautista el que bautizó a Jesús. Ahí en Mateo 3:13 más adelantico dice: Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. De otra parte, Juan el Bautista, aparte de hablar de ese bautizo de arrepentimiento, ¿cierto? Él estaba anunciando ese otro bautismo que vendría, que era el bautizo del Espíritu Santo y fuego.
Y saben que este fue precisamente el que recibió Jesús en el río Jordán antes de iniciar su ministerio. Continuamos allí en Mateo y ahora abrimos Mateo 7, 13 al 16. Dice, Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo no necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Este bautizo fue el que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés y también fue el que recibió Cornelio, que Cornelio era un gentil que era temeroso de Dios. O sea, esos temerosos de Dios eran los que conocían las enseñanzas que habían recibido los judíos de parte de Dios. Él amaba al Dios de Abraham, Isaac e Israel, pero que no cumplían con todas las prácticas judías como lo era la circuncisión. El bautizo fue además la primera demostración que hicieron los primeros creyentes en Jesús como el Mesías para manifestar que ellos habían creído en él, en la misión que Dios le había encomendado de traer la salvación para todo aquel que en él cree. Prueba de ello es que cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando Pedro se levanta con esa valentía, ¿cierto? Y hace su primer discurso y muchos creyeron, ellos se bautizaron. Vamos a recordar este pasaje de la Biblia, nos vamos a ir a Hechos 2:38 al 41. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les decía y hablaba y los animaba y les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como 3,000 personas. Entonces fíjense que el bautismo era la forma en que las personas se hacían parte de la familia de Cristo. Así se hacían hermanos unos con otros. Ahora, con el paso del tiempo, el bautismo pasó a ser un sacramento en la religión católica. Y de hecho, el dato que se da de creyentes está basado en los menores que se bautizan. La Biblia no menciona el bautizo de niños, sino se refiere al bautizo como a un acto consciente en donde las personas se arrepentían de sus pecados, para lo cual necesitaban hacer uso de su conciencia. Con la Reforma Protestante hubo grupos que abogaron por el retorno al bautismo de los adultos, fue el caso de los anabautistas, y hubo muchísimos muertos a raíz de ello. Es una de las causas por las que más muertos ha tenido creyentes en Cristo. Con el paso del tiempo, y fíjense, y las múltiples denominaciones que surgieron de la Reforma Protestante, porque si algo pasó allí es que hay muchas denominaciones, hay unas tradicionales y otras que surgen cada día. Algunos fueron dejando como de lado el tema del bautismo y fueron asumiendo que ya no era importante hacerlo, que no era necesario. Y pasaron a hacer una oración en forma pública para ser parte de la Iglesia de Cristo.
En estas palabras más, palabras menos, es que se reconoce a Jesús como Señor y Salvador. De hecho, la leímos ahorita arriba en Romanos 10, 9 al 10. Pero ¿sabe qué ha pasado? Han abandonado el bautizo. Y el bautizo resulta que lo ordenó Jesucristo, ¿cierto? Y era realizado por los primeros creyentes. El bautizo del Espíritu Santo se da en el momento en que Dios quiere. O sea, no existe ese orden como que primero bautícese en agua y luego va a recibir el Espíritu Santo o viceversa. ¿Y por qué les digo esto? Porque como en el día, como pasó en el día de Pentecostés, el Señor vino sobre ellos y recibieron el bautizo del Espíritu Santo cuando ellos estaban en medio de la oración. O como en el caso de Cornelio, en la reunión que se dio en su casa, Cornelio ya dijimos quién era, con el apóstol Pedro, después de que ambos tuvieran esas visiones que Dios les dio, ¿cierto? Vamos a Hechos 10, 44 al 47. Dice, mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿hay algún impedimento para que no sean bautizados en aguas estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y finalmente él manda bautizarlos en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedaran con ellos algunos días más. Cornelio, después de ser bautizado en el Espíritu Santo, fue bautizado en agua, al igual que todos los que habían reconocido, ¿cierto? Igual todos los que han reconocido a Jesús como el Mesías. Ahora, yo les cuento un poquito que mi experiencia fue como la de Cornelio. Fui bautizada primero por el poder del Espíritu Santo y después de ello fue que tomé esa decisión consciente de bautizarme en agua, reconociendo así que me integraba a la Iglesia de Cristo. Pero el bautizo del Espíritu Santo también se da a través de la imposición de manos, así como lo hicieron Pedro y Juan en Samaria. Y aquí hay que hacer una acotación. Por mucho tiempo se ha dicho que Pedro era el apóstol de los judíos y Pablo el de los gentiles. Pero la verdad es que tanto el uno como el otro le hablaba a quienes lo escucharan. Miren, el trabajo del apóstol Pablo fue desarrollado en su mayoría hacia los judíos que estaban en la diáspora, a los gentiles que eran temerosos de Dios, como era Cornelio, por ejemplo, ¿cierto? Y a los prosélitos. Ahora, ¿quiénes eran los prosélitos? Eran también gentiles que ellos sí asumían todas las creencias y prácticas judías que incluían la circuncisión. Y todos estos se reunían en la sinagoga. Pero tanto el uno como el otro, ellos aprovechaban cualquier espacio para predicar a quien quisiera escucharlo. Fíjense que Pedro inició su misión en Judea, pero él después fue a Samaria, y como ya sabemos, en Samaria ya habían gentiles y había una mezcolanza, y por eso era que los samaritanos y los de Judea no se llevaban bien. Pero él fue allá a imponer manos, ¿cierto? Después él va, en la Biblia se lee que él estuvo en Babilonia. Eso está en 1 de Pedro 5:13. Y finalmente hay una tradición, eso sí ya no está en la Biblia, pero es una tradición antigua que se basa en los anales de la Iglesia Católica y de la arqueología romana, que indica que Pedro murió en Roma. Ahora bien, en este trabajo que venimos realizando de profundizar en la palabra de Dios, aprendiendo de los apóstoles y hoy en especial también de Jesús, se puede entender la importancia del bautizo, tanto en agua como en el Espíritu Santo. Pues si el bautizo fue tan importante para Jesús que se hizo bautizar por Juan el Bautista, y para los apóstoles que hacían que todos aquellos que reconocían a Jesús como el Mesías se bautizaran,
Esto no puede dejar de ser importante para los creyentes de hoy. Vamos a nuestra siguiente parte del día de hoy, que son los apóstoles reprenden a quienes no entienden la obra del Espíritu Santo. En Hechos 8, 18 al 21, nos dice lo que estaba pasando con Simón al ver todas estas manifestaciones del Espíritu Santo en ese momento allá en Samaria. Dice, y al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Y les dijo, denme también a mí este poder para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Al oír esto, Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo, si crees que el don de Dios puede comprarse. Tú no tienes nada que ver en este asunto porque en tu interior no eres recto con Dios. Fíjense que la imposición de manos está descrita en la Biblia como una práctica con diferentes sentidos y vamos a hablar un poquito de ellas. Como un ceremonial, como en la parte ceremonial se hacía, ¿cierto? Era un ritual. Por ejemplo, cuando se dio la consagración de los levitas, en donde el pueblo impuso las manos sobre ellos y luego los levitas imponen las manos sobre el novillo para la expiación del pueblo. Nos vamos a ver esta parte en Números 8, 5 al 12. El Señor habló con Moisés y le dijo, de entre los hijos de Israel, toma a los levitas y hace expiación por ellos. La expiación de ellos la darás de la siguiente manera. Rociarás sobre ellos el agua de la expiación y pasarán las navajas sobre todo su cuerpo. Entonces ellos lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. Luego tomarán un novillo junto con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para la expiación. Entonces harás que los levitas se acerquen al tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas y ellos estén ante mí, los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Y Aarón presentará a los levitas ante mí como ofrenda de los hijos de Israel. Y ellos servirán en mi ministerio. Luego los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y ofrecerán uno de ellos como expiación y el otro en holocausto en mi honor para hacer expiación por los levitas. La expiación es la purificación. También encontramos esa imposición de manos en la transmisión de dones. Con la imposición de las manos se transmitieron los dones del Espíritu Santo como lo hizo Moisés con Josué. Fíjense que después de la muerte de Moisés que se dio en el monte Nebo, el pueblo de Israel fue dirigido por Josué. Vamos a Deuteronomio 34, 9. Como Moisés puso sus manos sobre Josué, hijo de Nun, este fue lleno del espíritu de sabiduría y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Él al imponer sus manos recibió Josué el Espíritu Santo y aquí en específico recibe uno de los dones, que fue el don de sabiduría. Muchas veces cuando estamos en algún servicio, hay personas que son llamados y reciben dones especiales como el don de sanidad, el don de hacer milagros, y el don que recibió en este momento Josué fue el de sabiduría. También encontramos esta imposición de manos para encomendar un ministerio. Y esto se puede observar cuando los apóstoles escogieron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que ayudaran a entender, ¿cierto? A atender el tema logístico. Recordamos cuando estaba empezando
cuando ellos empiezan a compartir, empieza a formarse la congregación, entonces ellos, los apóstoles atendían todos y llegan a un momento donde ellos se dan cuenta que no pueden con todo y que su llamado, su misión específica era predicar la palabra. Entonces ellos se reúnen con los ancianos y con los que estaban allí y toman la decisión de escoger a 7 hombres, ¿cierto? Para esto. Vamos a Hechos 6, 5 al 6. Dice entonces que esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y Nicolás, y un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos, ¿y qué hicieron? Les impusieron manos. Así pasa también en las iglesias, en las congregaciones, cuando se va a enviar a alguien o cuando alguien es ungido también para empezar una nueva misión. Las personas hacen oración imponiendo manos, ¿cierto? A veces cuando queremos orar por alguien, lo que hacen es imponer las manos para hacer esa bendición. Bueno, la ignorancia lleva a las personas al pecado. Fíjense que el ofrecimiento que hizo Simón de dar dinero por recibir el don es una muestra de una gran ignorancia de la forma en cómo actúa Dios. Ahora bien, esto que le pasó a él, en realidad puede pasarle a cualquier persona que no conozca quién es Dios. Simón, como vimos hace unos días, era un mago reconocido en Samaria, en donde él había vivido mucho tiempo y la gente, acuérdense que la gente se asombraba por las cosas que él hacía. Pero fíjense que dentro de la falta de entendimiento sobre cómo obraba el Espíritu de Dios, uno puede llegarse a imaginar a este hombre emocionado, viendo todas esas maravillas, ¿cierto? Que los apóstoles hacían, y él pensando, ¿qué podría hacer con todo ese poder, ¿cierto? Probablemente en su cabeza podía estar echando números y podía estar pensando, ¿cuánto me voy a ganar por esto, ¿cierto? O tal vez, ¿cuánto más reconocimiento podría tener ante el pueblo por esta manifestación de poder? Simón debía tener algo de conocimiento. Fíjense que él vivía en Samaria y se dice que él vivía muchos años allí. Y los samaritanos tenían como su libro sagrado la Torá, y la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos también guardaban el Shabbat y se reunían para escuchar la palabra, o sea que él debía conocer. Lo que no tenía y no conocía de él era esa manifestación del Espíritu Santo. Eso lo sorprendía. Y su propuesta de pagar dinero, ¿cierto? Por recibirlo, no fue obviamente bien recibida por los apóstoles. Y finalmente él es recriminado por Pedro, ¿cierto? Le dice que él está en la maldad y que está en la amargura. De ahí que es importante revisar los deseos del corazón. Cuando se sirve a Dios, y yo quiero aclarar que aquí todos de una u otra manera servimos a Dios, ¿cierto? Hay que tener claro cuáles son los motivos del corazón, porque en realidad debe ser el amor por Dios y el amor por el prójimo. Hay quienes sirven, y esto hace mucho daño, hay quienes sirven en la obra del Señor por negocio y se aprovechan de las personas y son lastimadas, porque ellos, los que están sirviendo, no están sirviendo por el amor y la intención de servir, sino por un negocio. Y yo no digo que no, y sí quiero que lo tengan claro, sí se requieren recursos económicos para trabajar en la obra del Señor. Y si no, es muy difícil avanzar. Y yo traigo a colación, por ejemplo, lo que a nosotros, el trabajo que nosotros venimos haciendo, aquí montamos un seminario taller que se llama Sanando el Corazón, pero se hizo por etapas, ¿no? Nosotros fuimos construyendo un material y después de que se hace el material, tocaba convertirlo en una guía. Después de que se hizo la guía, esta guía tenía que ser diseñada, o sea, tocaba pagar porque alguien hiciera un diseño, ¿cierto? Tocaba inscribirla en la Cámara Colombiana del Libro, lo cual también implicaba recursos.
Y luego para poderla publicar se hizo un convenio con Sociedad Bíblica Colombiana. Y hoy en día se deben generar unos recursos económicos, porque fíjense que la base fundamental de esta sociedad es la causa bíblica. Y si no entran recursos económicos, pues ellos no podrían hacer la impresión de Biblias para que la palabra de Dios pueda seguir corriendo. O sea, sí se requieren recursos económicos, pero jamás, jamás puede ser el centro del servicio el recurso económico. Porque el día que los siervos de Dios hacen eso, se pierden y hacen que muchas personas se pierdan. La motivación de Simón no era el amor a Dios, no era el servir a las otras personas. La motivación de Simón estaba relacionada con satisfacer su propio ego. Seguimos con el tercer punto, que son los apóstoles indican la forma de corregir una mala actuación. Porque es que nadie mientras estemos en este planeta Tierra, mientras estemos en este mundo, está exento de comportarse de forma indebida. Hechos 8, 22, 24. Mire lo que le estaba diciendo Pedro a Simón después de escuchar lo que le había dicho. Dice, arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios. Tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Por lo que veo estás en manos de la amargura y la maldad. Simón respondió, rueguen por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Entonces, aquí hay un llamado que es importantísimo y es arrepentirse. Miren que el sentir pesar por haber hecho algo o haber dejado de hacer algo es propio de los seres humanos. Pues si tiene la capacidad, el ser humano tiene esa capacidad de analizar después de actuar. Y luego de que Pedro le dice a Simón que se arrepienta, fíjense que Simón sí entiende, ¿cierto? Él sí entendió en ese momento que estuvo mal lo que él hizo. Y la verdad es que su actitud se demuestra ese arrepentimiento, pues entiende lo equivocado de su posición y les pide que rueguen por él. Pues si él empieza a sintió en su corazón esa convicción de pecado, finalmente pues es lo que lo lleva a sentir temor de lo que podría llegarle a pasar. Así como Simón, es importante reconocer muy pronto, ¿cierto? Con esa prontitud cuando uno se equivocó, cuando uno cometió el pecado, ¿cierto? Y debe arrepentirse de corazón, lo cual lleva implícito que usted conscientemente espera no volver a cometer el mismo pecado, porque el arrepentimiento genuino trae tristeza al corazón. Y usted de verdad pretende no volverlo a hacer jamás. Vamos a nuestro último punto del día de hoy, que es los apóstoles expandieron el evangelio. Hechos 8:25. Después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. O sea que fíjense que los apóstoles predicaron sin cesar. Y de hecho uno cuando lee la historia de los apóstoles, de lo que nos quedan de las tradiciones, siempre se ve que ellos estuvieron predicando hasta que tuvieron vida en esta tierra. Esta enseñanza nos la están dejando ellos a nosotros. La predicación no puede parar. Gracias al trabajo que ellos hicieron, el evangelio se expandió por toda la tierra y la salvación vino al mundo. Como se lo dijo Jesús a la mujer samaritana, y vino al mundo esa salvación por parte de los judíos. Eso está en Juan 4:22. La iglesia fue injertada al olivo que es Israel. Vamos a Romanos 11, 17 al 18. Dice, si algunas de las ramas fueron cortadas y tú que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar
y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Los gentiles, o sea, quienes no eran judíos y fueron reconociendo a Jesús como el Mesías, fueron conformando esa nueva comunidad que se vio beneficiada de la promesa que Dios hizo a Abraham. Y esta promesa está en Génesis 12, 2 al 3. Y dice así. Dice, yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿cierto? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que la iglesia ha sido bendecida por la obra misionera que realizaron los primeros creyentes. Y esos primeros creyentes eran judíos. Ellos creían en Jesús como el Mesías. Ahora es importante que los creyentes sigan bendiciendo a su prójimo y a las generaciones que están por venir. Concluimos diciendo, el trabajo de todos en la obra de Dios es importante. Los unos complementan la labor que los otros hacen. Así que indistintamente de su ocupación, hacer usted un testimonio de vida como creyente está sirviendo al Señor. Conocer la palabra de Dios lo ayuda a entender cómo obra el Espíritu Santo y así puede alinear las intenciones de su corazón con su vida en general. La ignorancia puede llevar a que las personas cometan muchas equivocaciones y caigan en pecado, pero reconocerlo y arrepentirse prontamente hará la diferencia. Siguiente. No se calle, siga el ejemplo de los apóstoles y comparta el evangelio. De usted depende que muchos conozcan el sacrificio de Jesucristo en la cruz y puedan alcanzar la salvación. Amén. Bueno, saludamos hoy también a Margarita. Qué alegría tenerte con nosotros. Martica, bienvenida. Pati hermosa, bienvenida. Hola, Nairucita. Y Qué todos, rico. hola. Qué rico tenerlos aquí. Negrito, vamos a orar en el día de hoy, por favor. Oramos por nuestro país. Seguimos orando por el fallo que está pendiente en la Corte sobre el tema del aborto. Porque Dios dé sabiduría y prime siempre la vida de los que están por nacer. Pedimos por todas las personas que se reunieron hoy, por sus familias. Y por sabiduría para nuestras autoridades. Si alguno tiene algún motivo de oración que necesite, por favor. No, dale, Nerito. Aló, sí, Nairucita, por una señora que se llama Irma Garzón, que la operaron y que, pues, que sea Dios restableciendo su salud para que pueda salir de la hospitalización. Ok, listo. Okay. Gracias. Bueno. Padre Santo, nos colocamos ante tu santa presencia en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo, para darte gracias nuevamente por este país para colocarte a cada persona que hace parte de este país, Señor, para darte gracias por las autoridades. Clamamos por ellas, Señor, para que les des sabiduría, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, para que sea también tu Espíritu Santo que nos guíe a cada uno de nosotros
y nos enseñe, Señor, nos enseñe y llene nuestra boca con tus palabras para que seamos esas personas que claman el Evangelio, no solamente de palabras, sino que también lo hagamos de actos, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú vas a intervenir, Señor, en este fallo de la Corte que tiene que ver con el aborto. Hoy, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo toque corazones y toque pensamientos, que se haga tu voluntad, Señor. Tu voluntad es vida y vida eterna, Señor, para cada persona, Señor, para cada ser humano. Te pedimos por esos bebés que van a nacer, Señor, para que ningún humano, ni ningún arma, ni ninguna maquinación diabólica destruya esa vida que está por llegar. Hoy te los colocamos, Señor, y te agradecemos porque tú nos das el triunfo en la oración. Te damos gracias por cada persona que ha ingresado hoy, por toda persona que no pudo ingresar hoy a esta reunión también, Señor, para que sea tu mano protectora, Señor, y en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo sobre cada uno de nosotros, los presentes y los no presentes, desato palabra de sanidad, restauro corazones, restauro músculos, tendones, Señor. Todos sus cuerpos son revitalizados en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Te doy gracias, Señor, porque